Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Una vez más damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder, a través de estos medios, llevar este estudio de la palabra del Señor sobre el libro de Apocalipsis. En este día vamos a considerar del capítulo 7 hasta donde podamos llegar en unos 45 minutos, si Dios así lo permite. Vamos a orar pidiendo al Señor que Él nos ayude y nos dirija en este estudio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder exponer tu palabra en esta noche. Te pido que te glorifiques a través de ella, Padre, que haya unción fresca, Señor, sabiduría, iluminación de lo alto, sin lo cual no podríamos hacer nada, Padre. Que tu palabra pueda correr libremente, pueda fluir, Padre, y llevar bendición y edificación. Y también que la fe nuestra, Padre, sea robustecida a través de esta palabra que contiene, Dios mío, un mensaje importante para nosotros en este momento. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludo a todos los compañeros pastores y a todas las iglesias que están atentos y nos han escrito algunos de ellos para interesarse en estos estudios que hemos llevado a cabo. Quisiera leer una palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, que es el que vamos a considerar. Leamos aquí unos versículos para abrir el estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a continuar, pero aquí podemos ver en este pasaje que realmente, aunque es una continuación del tema que nos viene presentando el apóstol en estas visiones y en estas revelaciones que Dios le da en Apocalipsis, aquí es donde aparece el primer paréntesis. Podemos notar que en el capítulo anterior, el capítulo 6, que es el capítulo de apertura de sellos, encontramos, como ya explicamos esto, la visión de estos 7 sellos que se abren. El primero con el caballo blanco, que venía un jinete con un arco. Este es el anticristo, como ya explicamos. Cuando abrió el segundo sello, inmediatamente vio el caballo bermejo o rojo. Implica derramamiento de sangre, y le fue dado el quitar la paz. Noten que aquí, entre un jinete y otro, o un caballo y otro, pueden tranquilamente estar pasando aquí los primeros
3 años y medio de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el anticristo se caracterizaba porque ha ofrecido un reino de paz. Es una de las cosas que él logrará desde un principio, establecer en la tierra lo que tanto se ha buscado, y es la paz y también la seguridad. Seguridad en muchos aspectos, especialmente la seguridad económica y material. El anticristo la conseguirá al principio de su reino. Así que todo el mundo estará contento con él los primeros 3 años y medio. Cuando se le complica la cosa al anticristo es después de esa primera mitad de la gran tribulación. Como ya hemos explicado, la gran tribulación va a durar 7 años, dividida en 2, 3 años y medio, que es el periodo ese de una relativa tranquilidad y paz que tendrá el anticristo, pero muy pronto se le acaba la luna de miel esta con el mundo, porque inmediatamente aparece el caballo bermejo, que habla de derramamiento de sangre y de guerra. Allí ya la paz no está. Y precisamente serán en los segundos 3 años y medio del reinado del anticristo que sucederán los juicios más grandes y definitivos de parte de Dios que vemos registrados aquí. El tercer sello fue el caballo negro, lo montaba la muerte, como ya explicamos, lo seguía el Hades, como quien dice, la muerte cortaba y el Hades recogía. Después viene el tercer sello. El tercer sello es el caballo, el tercer sello es el caballo negro. El cuarto sello es el caballo amarillo, que lo mencionamos también después de la guerra, después de los desórdenes del mundo, donde no hay paz y donde empiezan a ocurrir en el mundo natural muchas cosas terribles. Pues obviamente viene la escasez, viene el hambre, y esto es lo que acontece: hambre. Entonces, estos primeros sellos que se abren son los 4 jinetes. Los que siguen, el quinto sello, pues nos presenta a los mártires, aquellos que estaban debajo del altar. Este es un panorama general, casi completo, de la gran tribulación, pero visto a grandes rasgos, porque empieza con el caballo blanco, que es el reinado del anticristo, y ya ustedes ven cómo concluye. Entonces, el sexto sello, vienen unas señales en el cielo y en la tierra, de las cuales también ya hablamos, y entra ahora por cumplirse el séptimo sello. Recordemos que son 7 sellos, se han abierto 6. Ahora, en el capítulo 7, por eso lo llamamos un paréntesis, como una especie de pausa, diríamos, en esa continuidad, para llevarnos a una escena distinta. Y por eso es que dice Juan: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí la orden es que estos ángeles que venían a ejecutar los juicios de parte de Dios se detuvieran. ¿Por qué? Porque iban a sellar los escogidos de Dios. Aquí los 4 vientos, obviamente entra lo literal, allí en ese momento en que estos ángeles actúen, en ese previo que tienen, no soplará
literalmente vientos, aunque también los vientos nos hablan de las guerras, nos hablan de las confusiones tempestuosas de la humanidad, nos habla de falsas doctrinas, todo viento de falsa doctrina, dice la Biblia, de manera que los vientos también tienen una connotación espiritual y simbólica. Todo se detiene la guerra, se detiene lo que esté pasando, porque viene algo muy especial. Es aquí donde viene otro ángel. Noten cómo los ángeles en el libro de Apocalipsis tienen gran preeminencia, y aquí podemos ver jerarquías distintas de los ángeles. Ángeles que son más elevados que otros, ángeles que pueden pertenecer al rango de los querubines, que es un rango superior de ángeles. De manera que ellos entran en acción precisamente porque ya la iglesia no está. Hoy en día los ángeles ministran en una forma discreta, diríamos, a favor de los herederos de la salvación, que somos nosotros, la iglesia del Señor. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada y salga de este mundo por el poder de Dios, entonces los ángeles volverán a tomar, por decirlo de esta manera, como timoneles la prioridad en cuanto a su actuación. En todo Apocalipsis, los ángeles entran en una acción enorme que vemos desde un principio. Y acá, por ejemplo, vemos esta participación de otro ángel que subía de donde sale el sol del este y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, y allí es donde él dice: quietos. Este ángel, sin duda alguna, es un ángel líder, es un ángel cuya voz se oye y se obedece. Hay quienes, cuando se menciona otro ángel en Apocalipsis, que varias veces se menciona, se remiten al Señor Jesucristo. Pero cuando lleguemos al capítulo 10 veremos algo un poco más definido. Acá es un ángel, realmente es un ángel de más jerarquía y de más importancia, que da órdenes a los demás, que les dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y entonces surge el sello de los llamados 144,000, que es muy claro, hermanos, aquí no es asunto de mayor interpretación. El Señor está tratando en ese tiempo con Israel, está tratando de llevar a Israel al cauce de la oportunidad de salvación, y estos 144,000 son un instrumento de Dios. Por eso se llama también siervos de Dios, porque son instrumentos de Dios para predicar su palabra en la gran tribulación al pueblo hebreo y también a muchos otros, como se demuestra ahora más adelante. Son 144,000. Aquí no es un número simbólico, es un número literal. Aunque eso no es un número enorme, hay ciertas sectas que han dicho y dicen, en términos de su doctrina, que esos 144,000 son ellos. Pero eso lo dijeron cuando eran un grupo pequeño, ¿no? Han pasado los años, porque esas son organizaciones de muchos años, y si ellos dicen que son esos 144,000, la gran mayoría está fuera entonces, porque cuando empezaron a decirlo
y lo establecieron como doctrina, ellos eran pocos, así que no habían llegado a ese número. Pero ahora lo han superado muchas veces, así que esa doctrina prácticamente ha naufragado, si lo vemos solo de ese lado, fuera de que no tienen ningún asidero bíblico. Tampoco el sello que le ponen en la frente del Dios vivo, o sea, el que guarden un día a la semana, o que guarden la ley, o que obedezcan alguna parte de los preceptos de la ley de Moisés. No hay ninguna base bíblica para decir tal cosa. El sello del Dios vivo es simplemente un sello, literalmente, que ellos tendrán para diferenciarlos, porque es algo que hace como que Dios reclame su propiedad, como un documento que si está sellado, está certificado, y eso le da autoridad, le da condición de algo genuino, de algo válido. Acá estos que han sido sellados son judíos, lo dice claramente aquí, 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu. Esto no se puede espiritualizar y decir que representa el mundo entero, y se lo vamos a probar ahora despuesito, porque no funcionaría, no es así. Los tratos de Dios con Israel en este tiempo de la gran tribulación son muy definidos y muy profundos. Entonces, lo único que podemos destacar aquí es que no aparezca en la lista de estas tribus ni Dan ni Efraín. Probablemente se deba a que Dios había hablado algo sobre esto desde la antigüedad. Dan, una tribu de Israel, fue la tribu más idólatra que hubo. De hecho, desde el tiempo de los jueces, ellos adoptaron una imagen hecha por un tal Micaías, que era un desordenado y que creó su propio culto y su propio sistema sacerdotal, etcétera. Todos recordarán aquel levita vagabundo que andaba por ahí, pues él lo recogió como sacerdote y estableció todo un culto. Por fin, cuando él estableció el culto y puso imágenes y todo para adorar, terminaron en la tierra de Dan. Allí fue ese culto apreciado. Pero más adelante aún, cuando en tiempos de la ruptura del reino de Israel, que se divide en dos, y poco tiempo después, en días de Roboán, el hijo de Salomón, se levanta una sedición y una revolución, y Jeroboán, uno de los reyes de Israel, el primero en este caso, después de la división del reino, dijo: yo no puedo permitir que los judíos vayan a Jerusalén para adorar. Jerusalén quedó en la parte sur con el reino de Judá, y él estaba en la parte norte de Israel. Entonces él dijo: si yo permito que ellos vayan a Jerusalén para adorar, a lo mejor me van a desertar. Entonces dice: les voy a hacer aquí un lugar de adoración, e hizo serafines y los puso ahí para que los adoraran, y puso otro también en otra ciudad llamada Betel, que pertenecía a Efraín. De manera que los dos se aliaron en esta idolatría extrema en que cayó Israel en aquel tiempo. Y mire lo que dice Dios en su palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 18 al 21. Dice así: esto es un juicio decretado por Dios. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones,
no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga a su propio corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. O sea, hay aquí una maldición muy seria, y dice en la introducción que es contra la persona y la tribu que haga esto. Exactamente eso es lo que hizo la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Probablemente por eso Dios los cortó del número de Israel, que no es la primera actuación que Dios hizo. Por ejemplo, Judá realmente no era el primero, no era el primogénito, era Rubén. Pero Rubén cometió un acto muy vergonzoso que afectó a su propio padre, y de ahí para adelante se le dijo: no va a ser más el primero. Y entonces el primero resultó ahora ser Judá, que venía a ser como el cuarto por allá. Entonces Dios en su palabra nos dice que Él puede hacer estas cosas, que Él puede ejecutar un juicio, como en el caso de estas tribus, y creemos que por esa razón tanto Dan como Efraín son sustituidos y no aparecen en este grupo de escogidos y sellados por Dios. Entonces, estos 144,000 serán judíos convertidos en la gran tribulación y por lo tanto sellados por Dios para ocupar una posición especial, porque estos 144,000 predicarán el Evangelio. Imagínese usted al estilo de los apóstoles, por ejemplo, al estilo de un Pablo, con ese celo, con esa identidad con el Señor, aunque ellos no serán parte de la iglesia, obviamente, no lo son. La iglesia antes de esto ya ha sido arrebatada, pero ocuparán un lugar de honra y también muy estratégico en el plan de Dios, que usará toda la predicación de estos y otros más que predicarán para hacerle el contrapeso al anticristo y denunciar todas las arbitrariedades y todas las ideas satánicas que estarán en el corazón de este hombre inicuo, como dice la palabra del Señor. Entonces, cuando dice después de esto, está refiriéndose después de los juicios de la gran tribulación. Repito, como repaso, los 4 ángeles son ángeles de gran jerarquía, y el otro ángel, pues más aún, dando a entender con esto, con mucha claridad, las diferentes clases de ángeles que hay, que lo sabemos, pero acá se marca muy bien, y todavía faltan algunos más que tienen que hacer algunas comisiones que Dios les encarga. Entonces, eso está claro. La otra multitud que aparece acá y que se nos describe, Juan la dice de esta manera: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
estos son una multitud, es una multitud incontable. Acá ya no son los 144,000 que están claramente identificados y contados. Acá es una multitud incontable que el apóstol los ve vestidos de ropas blancas que hablan de pureza, de santidad, y luego dice que porque las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es espiritual, sabemos que la sangre mancha, pero la sangre de Cristo, espiritualmente hablando, purifica y limpia. Además, dice aquí la palabra que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es un lugar especial, de gran altura, de gran honor. No son la iglesia tampoco, sin embargo, tienen un lugar frente al trono. La iglesia está también allí, pero está sentada en el trono, porque representa la iglesia en estos pasajes los 24 ancianos que ya estudiamos y que ellos tienen 24 tronos. La iglesia tiene un lugar mucho más preponderante, es un lugar que todavía no alcanzamos ni siquiera a medir y a comprender, pero la iglesia va a ocupar un lugar muy especial en la eternidad. Pero este grupo de gente salvada también es un grupo selecto que estarán delante del Cordero, delante del trono de Dios, y allí en ropas blancas, y dice aquí la palabra, con palmas en las manos. Eso habla de gozo, de victoria, ¿verdad? Y que eran de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Por eso es que los 144,000 no pueden confundirse y decir, estas son gente de todas las naciones y representan al pueblo de Dios o algo parecido, porque después viene esta multitud que sí eran de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Y de hecho, esta multitud es el resultado del trabajo evangelístico de los 144,000. Es obvio que si los 144,000 predican, como lo harán en la gran tribulación, tiene que haber un resultado. Y el resultado es de esta multitud salvada, que están allí clamando a gran voz y diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces un anciano salió de dentro de los 24 y le dijo a Juan, ¿estos de dónde han salido? La multitud de ropas blancas, incontable. Y entonces Juan, pues humildemente le dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces el anciano le dice, estos son. Mire usted, la respuesta exacta se la quiero leer. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán más hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermosa recompensa.
porque ellos salieron de la gran tribulación. Han experimentado todas estas pruebas a las que han sido sometidos por el imperio del anticristo, para que ellos se apartaran de su fe, para que negaran a Dios, pero no lo logró el enemigo. Toda esta gente será salva, pero tendrá también que sacrificar su vida para poder mantener y perseverar en esa salvación. No es una obra que ellos harán, aunque acá estamos ya en otra era, ya no es la era cristiana como tal, entra más bien un trato estilo judío, aunque aceptando a Cristo como Salvador. Entonces, esta multitud simplemente lo que han hecho es mantener su testimonio en Jesucristo, y eso les costará la vida, el martirio, porque no crean nadie que el anticristo va a fusilar a quien acepte a Cristo o quien permanezca en la fe. Lo que el anticristo procurará es arrancar la fe de cualquier corazón que se atreva a confesar a Jesucristo. Recuerden que es el anticristo el que se opone a Cristo, el que se levanta contra Cristo. De manera que él no se va a conformar con que, bueno, ese grupo siguen hablando de Cristo y dicen que Cristo los salvó. Pues bueno, tráiganmelos. Toda clase de torturas, hermanos. Las torturas que hizo Hitler y Mussolini y Stalin y todas esas bestias que ha traído la humanidad, hermano, van a quedarse cortitas, van a quedarse como niños de pecho al lado del anticristo, que sí será sin sentimiento alguno y malo de verdad. Así que allí están los dos grupos que no son la iglesia, son grupos salvos. En la gran tribulación habrán grupos de salvos, no solo ellos, por cierto, habrán otros que serán salvos también. Sin embargo, no son grupos que pertenecen a la iglesia. La iglesia es única, es exclusiva. La iglesia se va cuando Cristo suene la trompeta. Cuando Él nos diga, sube acá, la iglesia sube y ya entra entonces la gran tribulación, que es donde estas personas, que el anciano se lo dice bien claro, son los que han salido de la gran tribulación. Esto de gran tribulación, hermanos, es importante que entendamos que en la Biblia se identifica claramente lo que se llama la gran tribulación. Lo hace el Señor mismo, y también el libro de Apocalipsis, obviamente. Lo hace por lo menos 2 o 3 evangelistas de los que escribieron. Lo hace el libro de Daniel, capítulo 9. Habla de un periodo de 7 años. 7 años que el término general se llama la tribulación. Pero la mitad para adelante de esos 7 años, o sea, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, serán la gran tribulación o la angustia de Jacob, así mencionada en el Viejo Testamento. Es decir, será un tiempo en el cual el juicio especialmente se dirija a Israel por haber rechazado al Señor, y esta es una forma de conducirlo al arrepentimiento, y obviamente también a las multitudes en esta tierra que por los juicios que ya hemos estado estudiando serán restados, diezmados, porque muchos morirán, y todavía faltan otros números grandes de personas que morirán en estos juicios, pero todavía quedarán muchos que podrán tener la oportunidad. Yo siempre digo esto como un consejo a los que se queden aquí, alguno que está frío, que no coge las cosas del Señor en serio.
alguno que es familiar de algún creyente y ha oído alguna vez estas cosas. Mire, ya cuando Cristo venga ya no puedes pertenecer a la iglesia, pero por lo menos puedes ser salvo, a costa de tu vida también. Es decir, como ya expliqué, hay que estar dispuesto a morir en ese momento. De verdad, ahí sí, hay que estar listo para morir, porque todo el que sea salvo en la gran tribulación tendrá que ofrecer su vida también. Pero últimamente eso no es nada al lado de la condenación eterna. Por lo menos no te dejes poner la marca de la bestia, porque si te pones la marca de la bestia, ya no hay esperanza. Eso es una acción irreversible. El que tiene la marca de la bestia no tiene esperanza alguna. Por eso es que estos son sellados con el sello de Dios, como quien dice, me adelanté a sellarlos, no hay problema con ellos. Entonces, por lo menos, serás salvo del infierno eterno. Así que es mi consejo que le doy al que todavía no cree esta palabra, pero que va a tener que creerla un día. Si está vivo y sucede, sepa lo que ha acontecido. El anticristo tendrá toda clase de argumentos. Él tratará de explicar en primera instancia por qué se desapareció la iglesia, por qué estos locos se fueron, por qué ya no los oímos predicando, etcétera. Que se fueron para Marte o se los llevaron a un planeta, bueno, puede ser que algunos lo crean. Que, bueno, todos se murieron por locos, bueno, puede ser que alguien lo crea. El anticristo inventará alguna razón que el mundo en buena medida creerá, pero le vuelvo a decir, sepa que lo que ha acontecido es lo que la Biblia nos dijo que iba a acontecer. La iglesia se va de este mundo y empieza allí la gran tribulación. Entonces, tanto el Señor en el capítulo 24 de Mateo nos menciona la gran tribulación como un hecho futuro, no como cualquier hecho, como un hecho único también. Mira lo que dice aquí la palabra en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está dando una advertencia. Cuando empieces a ver esto, ha llegado el fin. No estés viendo que se te olvidó en la casa, ni que tienes que regresar por tu ropa, ni por tus documentos. El Señor está diciendo, escapa. Entonces, en el verso 29 dice, e inmediatamente, siguiendo el mismo hilo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y nos habla de juicios parecidos a los que vimos cuando estudiamos los sellos, que serán juicios de la gran tribulación. Y hay algo muy importante, y es el hecho de que el Señor menciona que vendrán falsos cristos, y se refiere especialmente al anticristo. Y dice, si alguien te dice, está allí en la ciudad, no hagas caso. Que el anticristo vino y está allá en la avenida, no le hagas caso. Que está en el desierto, no le hagas caso. En otras palabras, el Señor está denunciando desde hace muchos años ya que el anticristo vendrá pretendiendo suplantarlo a él, pretendiendo hacerse pasar por el Cristo verdadero. Los creyentes, obviamente, sabremos todos que ese no es Cristo. Es decir,
El que se quede sabe que ese no es Cristo. Mejor acomódese para irse en el rapto, hermano. Entonces, al final dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Señor habla de la gran tribulación como un hecho futuro. Él no está diciendo que eso es algo que va a suceder por historia, simplemente no. Es un juicio determinado. También en el capítulo 13 del libro de Marcos se nos dice claramente, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Es claro entonces que Jesús se refirió a la gran tribulación. El libro de Daniel se refiere a los 7 años divididos en dos. Capítulo 9, versículo 27. Ahí tenemos que dice que el anticristo lo primero que va a hacer en relación a Israel es firmar un pacto. Firmará un pacto con el pueblo judío en esos primeros 3 años y medio. Ese pacto le dará una especial atención a Israel. Probablemente los grandes problemas que hoy tiene Israel quizás sean resueltos, porque habrá paz, seguridad, cosa que no hay hoy en día en Israel, por razón de la pugna fuertísima y milenaria que hay entre árabes y judíos. El anticristo probablemente resuelva eso, va a resolver el asunto del templo judío también. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, pero eso el anticristo logrará resolverlo, y todo eso dará marco a un pacto que hará por esos 7 años. Sin embargo, a los 3 años y medio de estar ese pacto, el mismo anticristo rompe el pacto. Al romperlo lo hace en una forma tan evidente que a Israel no le cabe duda de que ese no es su Mesías, como había creído esos años atrás, que es un falso, porque el anticristo hará imágenes de él y las pondrá en el templo en Jerusalén y en muchos otros lugares del mundo, y mandará que lo adoren como si él fuera Dios. La palabra dice que se hace pasar por Dios, haciéndose igual a Dios, pidiendo que lo adoren. Y entonces es cuando Israel dice, este no puede ser nuestro Mesías. Se rebelan contra esas demandas del anticristo, y allí es que empieza la verdadera gran tribulación para Israel. Podría decirse que los primeros 12 capítulos del libro de Apocalipsis conciernen a los primeros 3 años y medio de la tribulación, algunos panoramas que tenemos se van más allá y nos presentan el panorama completo, como por ejemplo este pasaje que estamos estudiando hoy, que se va a cosas que van mucho más allá. Estas cosas de la gente que será salva en la gran tribulación y los sellados y todo acontecerán en esa segunda parte de la gran tribulación. Sin embargo, lo vemos aquí, pero como un paréntesis. Luego en el capítulo 8 coge el hilo de nuevo para continuar los juicios sobre la tierra, para dar por resultado final el desalojo de la humanidad de esta tierra de Dios. Capítulo 8. Ya nos quedan como 10 minutitos nada más, pero vamos a adelantar algo aquí, hermanos.
el 8 pues nos presenta la apertura del sello número 7. ¿Se acuerdan que nos quedamos en el sello número 6? Entró el paréntesis de los sellados y de la multitud salvada en la gran tribulación, y ahora otra vez reanuda el hilo de los juicios de los que venía hablando. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Media hora de silencio. Quiere decir que en el cielo no hay silencio. No es normal que haya silencio. Bueno, esto, hermano, que solo los ángeles son millones de millones, lo dice la Biblia. Ese número es verdaderamente exorbitante, porque no existe ni siquiera 1.000.000 de millones de personas si desenterráramos a todos los muertos desde el principio hasta ahora. Hoy en día lo que somos unos 7.000 millones, que creemos que son muchos, claro, es un número importante, pero 7.000 millones, 7.000, al lado de 1.000.000, que son 1.000.000 de millones, y según desde el enfoque que usted lo mire, puede ser 1.000.000 de millones, o pueden ser 1.000 millones. Pero acá se habla de millones de millones. Ni se dice 1.000.000.000 ni 1.000.000.000, sino millones de millones. Entonces son muchos. Usted sabe la alabanza que hay allá. La Biblia dice que cuando toda esa gente y todos esos ángeles alaban a Dios, son como voces de trueno, como el estruendo de muchas aguas. Una cosa maravillosa que algún día veremos con la ayuda del Señor. Millones de millones, no somos pocos. Además se añaden todos los redimidos, pues ya ustedes podrán imaginarse que el número, hermano, de verdad es grande de los que vamos a estar alabando al Señor. Así que el hecho de que haya silencio es una cosa sorprendente. ¿Por qué este silencio de media hora? Media hora. Es de asombro. Acuérdense que los ángeles están en el cielo esperando que les den las trompetas, que se las entregan allí. Se las entregan para que ellos suenen las trompetas. Y ellos conocen lo que viene después de cada trompetazo. Juicios terribles sobre la humanidad. Los juicios de los sellos prácticamente parten de acá mismo, de los hombres en guerra matándose unos a otros, el anticristo gobernando sobre la gente con hambre porque hubo hambre acá en la tierra. Fueron juicios terribles, terribles, pero son de acá. Las trompetas, todos esos juicios vienen del cielo. Quiere decir que son más intensos, son más fuertes. Cuando me imagino yo, perdóneme que deje correr mi imaginación un poco, cuando los ángeles ven ese almacenaje de juicios y que saben que esos juicios son justos y verdaderos, como lo dicen ellos mismos más adelante, hermano, no quedará otra cosa que asombrarse, y por eso todo callará en el cielo. Nunca ha habido un silencio de media hora, pero ahí lo habrá, de asombro y de expectación por lo que viene después de ese silencio. Entonces dice la palabra que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Noten, otro ángel. Este es otro ángel que habla, es decir, que nos presenta como la estirpe esta de querubines, de ángeles mayores, de mayor rango, que la palabra lo dice, ¿verdad? Y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio incienso, mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
No podía ser cualquier ángel, hermano. Este es un ángel particularmente especial, comisionado para llevar el incensario. Acuérdense que esto lo hacía gente del templo en Israel. El incensario, un plato un recipiente que lo llenan de brasas, de fuego, y entonces ahí queman el incienso que levanta nubes de un humo aromático, de un olor fragante. Bueno, esas son las oraciones de los santos. Aquí lo dice, las oraciones de los santos. La oración es muy importante, hermano. Hay que llenar el incensario, hay que tener material para ese humo, para ese incienso que se eleva en la presencia de Dios. Y entonces dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí, hermanos, el terremoto Dios lo usará mucho, porque cuando la tierra tiembla, y la palabra dice que a la presencia del Señor tiembla la tierra, los montes tiemblan, dice mucho el salmista. El mismo Sinaí temblaba y se estremecía cuando el Señor bajó ahí, de manera que el temblor de la tierra ante la presencia de Dios o ante tratos descomunales de Dios es siempre una reacción así, es conocida, es familiar, y así sucederá en la gran tribulación, pero para el mundo. Son terremotos, hermano, de verdad fuertes. Yo creo que van a tener que hacer una escala distinta en el tiempo de la gran tribulación. Y el ángel lanzó el incensario sobre la tierra y hubo todas estas manifestaciones de juicio. Y entonces, después de eso, vienen las trompetas. Se cierra el sello número 7, pero podemos entender que las trompetas están incluidas en el último sello. Me parece que no hay una separación aquí como para decir que esa parte, no. Las trompetas están dentro del séptimo sello. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Resultado, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué parte se quemó? Aquí lo dice. Se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Esto es serio. Este es el primer trompetazo nada más. Y entonces este ángel lo que produce, hermano, es un envío de granizo mezclado con fuego y sangre. Una cosa descomunal. Esto es literal. Estos son juicios literales que vendrán directamente de arriba. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Tercera parte. La tierra se va a quedar a 2/3 por ahora. Noten cómo el juicio primero ataca árboles y la hierba verde. Después de ahí viene este ataque a los mares y este ataque de esta montaña que es lanzada al mar, pues da como resultado la muerte de tercera parte de los seres que estaban allí y la tercera parte de las naves desaparece. Ya los juicios empiezan a sentir más grandes. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas
y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El ajenjo es amargo, es una hierba medicinal que la usan para algunas enfermedades. Es amarga, por lo tanto ayuda a la purificación del estómago y el sistema. En este caso no está ayudando a nadie, es una gran estrella, ¿verdad?, que cae sobre la tercera parte de los ríos. Es como una gran antorcha que cae ahí, contamina ahora la tercera parte del agua potable. Noten cómo Dios empieza a apretar las clavijas. Ya no hay mucho pasto, ya no hay mucha hierba, prácticamente ya no hay. Los árboles y sus cosechas, la tercera parte ya no hay. El mar está herido, tercera parte de sus peces se mueren. Las naves, el comercio está herido. Y ahora, como si fuera poco, Dios está cortando el agua ya. Es como cuando alguien no paga y se porta mal todavía. El dueño del cuarto, el dueño de la casa o del apartamento, le dice, va a tener que salir. Pero él dice, no, aquí estoy yo bien, esto es mío y no pago más tampoco. Pues entonces le echan el desahucio. Pero antes de eso probablemente le corten agua, luz, teléfono, cable. Como que el Señor está aquí empezando a cortar ya los suministros para que el mundo entienda que con Dios no se juega. El anticristo tratará de explicar todos estos juicios en forma natural, como acostumbran hoy, que hay un milagro y ellos buscan alguna explicación natural. La buscan y la rebuscan y la hallan. Falsamente, pero la hallan. Entonces, acá no habrá margen para eso. Acá ellos saben que Dios está interviniendo. En la gran tribulación, especialmente al final, no es que la gente no sepa que Dios los está castigando. Entenderán que Dios los está castigando. Pero perderán a tal punto el temor a Dios y también tendrán el convencimiento del anticristo y del mismo dragón que es el diablo, que andará por acá por las calles también, que pensarán que pueden pelear con Dios y vencerlo. Ellos creerán que pueden luchar. El hombre ensoberbecido y ensimismado, como lo es en verdad, en lugar de arrepentirse y humillarse al Dios del cielo, lo que pensará es, pues bueno, vamos a tener que pelearle a ese Dios. Y veremos más adelante que lo intentan. Y luego, para culminar el capítulo 8, perdonen que estoy ya un poquito fuera de tiempo, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros sonidos de trompeta que están por sonar los otros ángeles. Aquí está otra herida al medio ambiente del hombre. Aquí Dios le está cortando ahora la luz. Le está oscureciendo el día y esto asombrará a muchos y a otros, claro, los pondrá completamente fuera de su zona de confort. Nunca se había visto algo así, es un juicio terrible. Dios les está cortando los suministros de alimento, le está cortando el agua misma y le está cortando acá la luz del sol. Y usted me dirá, qué malo es Dios. Yo le digo,
qué incrédulo y rebelde es el hombre, que teniendo Dios miles de años de estarlo llamando y rogándole, que uno como predicador del Evangelio tiene que amar y no puede aborrecer a nadie, pero uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde llegará tu paciencia? Tal vez como hombres nosotros no podríamos aguantar tanto como aguanta Dios, pero Dios no está apurado, ni está intranquilo, ni está nervioso. Él tiene su plan elaborado. Y en el tiempo de estos juicios nadie podrá pararse delante de Dios a decir, ay Señor, tú eres injusto y ¿por qué me has hecho esto? No, Dios tiene elementos suficientes para comprobar que el hombre es el que no ha querido entender ni siquiera lo mínimo para poder relacionarse con Dios, sino que se ha vuelto rebelde y en lugar de creerle a Dios, lo que ha sido es un detractor de las cosas de Dios, como muchos que los hay, que no les importa decir que no hay Dios y que Dios no les importa y que no, eso no, la Biblia no es verdad, que es un libro que cabe cualquier cosa ahí, etcétera. Y Dios está oyendo, Dios está mirando tanto aborto, tanta injusticia, tanta corrupción. Dios está mirando tanto asesinato, tanto derramamiento de sangre, tanto materialismo en la raza humana. Dios está mirando cómo han querido desvirtuar la familia, desvirtuar el matrimonio y hacer sus propias invenciones y decir que están bien. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ese es un ay de Dios. Y hablando de ayes, sale un ángel, ya para terminar, que dice ay, tres ay, de los que moran sobre la tierra por los próximos ángeles que tocarán la trompeta. Quiere decir que la cosa viene más seria que lo que hasta ahora estamos viendo. Vamos a quedar aquí, hermanos. Si Dios nos permite, seguiremos con el capítulo 9 y 10, que es muy interesante, el próximo estudio, si Dios lo permite. Que Dios me les bendiga. Un abrazo para todos, hermanos. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, Señor. Te pido que la misma quede grabada en los corazones y que pueda llevar fruto para bendición de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que visites cada enfermo, que visites cada afligido, cada enlutado. Tu presencia, Padre, de fortaleza y de consuelo a cada corazón según la necesidad. Suple las necesidades de aquellos que están padeciendo hambre, oh Dios, de aquellos que están padeciendo trastornos en su salud. Extiende tu mano de poder, Señor, y glorifícate. Sobre todo, ayuda a cada uno a permanecer firme en la fe. Estos días dificultosos no son nada al lado de lo que vendrá al mundo después de que la iglesia sea quitada de esta tierra. Pero te pedimos misericordia y por eso predicamos este evangelio por doquier, para que tú salves las almas y para que los hombres tengan oportunidad de arrepentirse, porque aún en medio de esa gran tribulación existirá esa oportunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.